Mis amores, hoy quiero hacerles un video un poco diferente. Este no es uno de los nuevos videos de esta nueva serie de videos. Ustedes saben que los últimos videos los grabé en un lapso de 3 semanas porque no quería precisamente que el síndrome del impostor me hiciera desistir luego de subirles los videos, de grabar contenido. Entonces pues grabé todos esos videos en el tiempo de 3 semanas, pero ya viene esta nueva era de videos, pero realmente quería tomarme el tiempo de hacerles un videito así rápidamente para hablarles desde mi corazón. La respuesta que he tenido por parte de cada uno de ustedes por los videos que subí ha sido increíble, simplemente increíble. Nunca me imaginé que mi contenido iría a resonar tanto con cada uno de ustedes y que me recibirían con tanto cariño, con tanto apoyo, que realmente me he sentido emocionada y muy abrumada porque cuando dije listo, vamos a hacer estos videos, pues no sé, me imaginaba que inicialmente lo iban a ver 2, 3 personas y ha sido una respuesta maravillosa. Estoy infinitamente agradecida y honrada por cada visualización, por cada comentario, por cada mensaje que me han escrito, por cada me gusta y por supuesto por cada nuevo suscriptor a esta comunidad de Sibaritas. No me cabe la menor duda que vamos a hacer una comunidad muy grande, muy fuerte y vamos a hacer cosas muy bonitas. Porque yo me siento en este momento en transformación y sé que de esta forma también muchos de ustedes que han resonado conmigo también están en transformación y quiero que me permitan conocerlos más, quiero que me permitan que me conozcan también ustedes más para que creamos juntos una comunidad en donde no solamente voy a hacer videos para entretenerlos, sino que también creemos una comunidad en donde podemos educarnos, en donde podemos transformarnos, evolucionar, sacar nuestras mejores versiones de cada uno de nosotros. Me he sentido, como les acabo de decir, muy agradecida, muy abrumada porque pues realmente no me esperaba esta respuesta. Sé que todo esto que estoy construyendo junto a ustedes es gracias a cada uno de ustedes y quería decirles que los aprecio muchísimo, que los quiero mucho, que aún sin conocerlos personalmente y aún sin ustedes conocerme personalmente, siento que ya empiezo a conocerlos a cada uno y, y esa es la invitación. Quiero que me permitan conocerlos aún más, quiero que me cuenten sus inquietudes, que me escriban de qué quieren que haga nuevos videos, que me hagan sus preguntas, sus inquietudes por lo que estén pasando, para yo también poder aportar mi granito de arena con mis experiencias y con las cosas que he vivido y con las cosas que he tenido que pasar, que ustedes puedan inspirarse y aprender también, de repente no a no equivocarse, de repente no a cometer los mismos errores, sino a atravesar esas noches oscuras del alma que muchas veces tenemos que atravesar, pero también pues a mejorar nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones. Y vean, vienen muchas nuevas ideas, vienen muchas nuevas ideas, vienen proyectos maravillosos, les traigo unas sorpresas, mejor dicho, increíbles. Ustedes me han inspirado y me han inspirado no solamente a seguir haciendo más videos, sino a hacer cosas nuevas y a experimentar y a traerles cosas maravillosas. Para esta nueva serie de videos les traigo unas personas increíbles
Por ejemplo, viene un amigo experto en finanzas e inversiones para que con él aprendamos cómo manejar nuestras propias finanzas, para hacer de nuestras finanzas personales algo con mayor conciencia y conocimiento y sabiduría, y cómo también invertir nuestro dinero, porque ya no solamente en este momento estamos ok o tranquilos con el hecho de que vamos a ahorrar. No, ya ahorrar solamente no sirve, tenemos que aprender a invertir nuestro dinero de forma inteligente, dependiendo del capital que dispongamos, obviamente, para invertir. Y eso es lo que quiero, traerles personas que sepan de la materia para que aprendamos juntos. Vienen también personas maravillosas en el área de la salud, del bienestar, técnicas de belleza. Les traigo para esta nueva serie de videos cosas muy buenas, y por supuesto les traigo los tutoriales de cómo con las cintas hacernos un lifting, cómo moldear nuestra cara con el drenaje facial, obviamente el tutorial de cómo con el gancho perfilarnos la nariz, de maquillaje también, porque a pesar de yo no ser como una experta en maquillaje, pues me encanta experimentar y me encanta como buscar nuevas técnicas y truquitos que nos ayuden a resaltar nuestra belleza y a ocultar esos pequeños detallitos que no queremos resaltar tanto. Y yo creo que con el maquillaje lo podemos hacer también muy bien sin que nos veamos como con una careta todo el tiempo. Entonces les va a gustar mucho esta nueva serie de videos. Y hablando de, obviamente, la respuesta que he recibido por parte de ustedes con cada uno de los videos, los comentarios, los mensajes que he recibido, quiero tomarme un momento para decirles gracias, gracias, muchas gracias. Desde lo más profundo de mi corazón me siento súper honrada y me siento conmovida, además, por la cantidad de mensajes tan hermosos que recibí a raíz de mi último video. Nunca me imaginé que contarles una parte de mi historia, porque obviamente esa no era toda la historia, pero una partecita de mi historia y las palabras que les di los fuera a inspirar y a llenar de fortaleza para continuar adelante, porque sé que muchos de ustedes, como me lo escribieron, están pasando por una noche oscura del alma, y quiero que sepan que no están solos. Sin importar si están pasando por una enfermedad, por un divorcio, una separación. Yo sé que es eso, porque yo también lo pasé este último año, y quiero que sepan que aunque es un proceso triste, doloroso, aunque es un proceso que nos hace replantearnos muchas cosas, entre esas nuestra valía como seres humanos, como mujeres, como personas, quiero que sepan que no tienen que replantearse ni sus sueños ni su propio valor. Más bien tienen que replantearse el medio ambiente y las personas con las que han estado, que de repente muchas veces es este ambiente en donde estamos que nos saca lo mejor de nosotros, que no hace florecer nuestra mejor versión. Entonces no es momento de replantear sus sueños, es momento de respirar, llenarse de paciencia y saber que van a salir de esa noche oscura del alma fortalecidos, renovados, que como el ave fénix pueden salir con mucho más luz y colores, y que pueden llenarse de una fortaleza, de todo ese aprendizaje, de todas esas situaciones que los están abrumando y que los están lastimando en este momento. Eso los va a hacer más fuertes. Y desde aquí quiero mandarles un abrazo muy grande. Quiero mandarles un abrazo de luz a cada uno de ustedes para que los llene de sabiduría, de amor, de perdón, y sepan que no están solos.
Y les quiero compartir una pequeña técnica que a mí me sirvió mucho estando en ese proceso, en ese momento, y que de hecho la sigo practicando. Vamos a hacerla juntos. Cierren sus ojos. Vamos a respirar profundo. Y al inhalar, vamos a imaginar que estamos inhalando un aire del color que ustedes quieran, el color que sientan en ese momento. Y van a imaginar y se van a visualizar cómo este aire que está entrando por sus fosas está haciendo vibrar con ese color cada una de sus células. Cada uno de sus tejidos, cada uno de sus órganos empieza a vibrar por esta luz. Exhalamos y al exhalar vamos a repetir mentalmente, o si es posible en el lugar donde estás, decirlo en voz alta. Bendigo mi pasado y lo libero con amor, luz y perdón. Bendigo mi pasado y lo libero con amor, luz y perdón. Es muy sencillo, pero esta pequeña técnica y estas palabras les va a ayudar a transformar ese dolor, esa tristeza, esa amargura y ese rencor. Y sí, digo también rencor porque es muy humano que cuando estamos en una situación que nos está lastimando, cuando estamos pasando por una situación en donde ha habido personas que nos han traicionado, que nos han lastimado, sintamos dolor, sintamos rabia. Es totalmente humano, pero podemos transformar todos esos sentimientos y todo lo que deseemos hacia una situación, todo lo que nosotros le estemos enviando a esa situación en particular o a esa persona, nos va a llegar a nosotros. O sea que si nosotros deseamos para nosotros mayor claridad, sabiduría, relaciones amorosas, si deseamos estar alegres, estar en gozo, estar en armonía, si deseamos para nosotros oportunidades de negocio, de nuevos proyectos, si deseamos riqueza material, si deseamos una salud exuberante y abundante y vitalidad, todo eso que nosotros deseemos para nosotros, deseémoslo también a los demás. Y sobre todo a esas personas que nos lastimaron, sobre todo a esas situaciones que nos hicieron daño. Ya van a ver cómo se va a transformar poco a poco toda esa noche oscura y van a empezar a ver la luz y van a empezar a verse ustedes transformados por esa situación y va a ser algo hermoso y maravilloso. Entonces, desde aquí quiero que sepan que no están solos, que quiero conocerlos, que quiero que sigamos creando y construyendo esta comunidad de sibaritas en donde todos podamos aprender, donde yo pueda aprender también de ustedes, de sus experiencias y que ustedes me permitan obviamente seguir compartiéndoles mi poco o mucho conocimiento y mis experiencias y mis historias para que se sigan inspirando, para que sigamos construyendo juntos esta comunidad de sibaritas. Mis amores, muchas gracias, infinitas gracias, me siento honrada, me siento infinitamente agradecida y me siento muy feliz porque sé que esto es solo el comienzo y que estamos por el camino correcto y que voy a empezar a crear una cosa que jamás me imaginé que podía crear, y era una comunidad de personas con unos intereses similares, con unas ganas de comernos el mundo y de saber que está llegando en este momento nuestro tiempo de brillar, de triunfar, de reinventarnos y de salir con toda nuestra luz e iluminar el mundo con todo eso que tenemos para dar.
Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.